En esta ocasión vamos a estar contestando algunas preguntas que recibimos frecuentemente. Si se puede tener un noviazgo en Dios, si la persona a la que acaban de conocer aún no está, su matrimonio, aún no está anulado, ¿sí? Es una pregunta bastante complicada y bastante compleja. ¿Por qué? Porque uno podría pensar que sí puedes empezar un noviazgo en Dios con una persona que ciertamente no tiene aún la nulidad del matrimonio, pero que está en proceso, que ya inició. Eh, a contestar esa pregunta, primero, eh, no se puede. ¿Por qué no se puede? La, la razón es porque la iglesia reconoce el matrimonio y lo va a declarar válido hasta que no se demuestre lo contrario. Y puede pasar que la, la nulidad nunca llega, que no hay razones de peso suficientes para que la iglesia considere que ese matrimonio no es válido. Y por tanto queda frustrada esa relación, porque si quieres continuar con esa persona vas a tener que hacerlo no con Dios. Es decir, no podría esa persona estar en estado de gracia contigo. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un matrimonio. El noviazgo en Dios, cuando una persona está casada y está en proceso de anular su matrimonio, no puede haber un noviazgo en Dios hasta que se concluya el proceso de nulidad y la iglesia lo reconozca como inválido. Ahora, la iglesia simplemente reconoce. La iglesia no puede anular un matrimonio que fue hecho, ahora sí que con todas las de la ley. La iglesia no tiene la autoridad para hacerlo. La iglesia simplemente reconoce que ese matrimonio nunca fue un matrimonio, que faltaron ciertas cosas, ciertos elementos para que fuera un matrimonio válido y por tanto ese matrimonio no es válido. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia se da cuenta de que el matrimonio tuvo todos los elementos, cumplió con todos los requisitos y no existe forma de anularlo? Entonces lo reconoce como válido y no declara la nulidad del matrimonio. Y la persona tiene que asumir eso el resto de su vida. ¿Por qué? Porque si se casó bien, la iglesia no le va a decir, no, no hay problema, si te quieres separar, no hay problema, te vamos a dar un papelito que te diga que tu matrimonio no era válido y te vamos a dar la oportunidad de casarte una vez más. La iglesia no hace eso, ¿sí? La iglesia simplemente hace un reconocimiento si tu matrimonio es válido o es inválido, pero no es una cosa, la nulidad no significa divorcio. No hay un divorcio en el matrimonio católico. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, especialmente si estamos en una relación con una persona que está en proceso de nulidad su matrimonio. Porque puede ser que esa nulidad nunca llegue. Puede ser que ese matrimonio siempre fue válido y la iglesia lo reconozca como válido y va a ser un problema para nosotros. No podemos tener un noviazgo en Dios con una persona que está aún casada, ¿sí? Porque esa persona estaría cometiendo adulterio y nosotros también. O sea, nosotros estaríamos, en todo caso, nosotros estaríamos, si decidimos ir a vivir con esa persona, nosotros estaríamos en pecado de fornicación. Si nosotros vamos a vivirnos con esa persona, nosotros vamos a estar siempre en pecado. ¿Por qué? Porque esa persona está casada. Y si su matrimonio es declarado como válido, no vamos a poder hacer nada al respecto. No se va a poder hacer nada al respecto y vamos a tener que vivir con esa decisión. Y desgraciadamente es una decisión que nos aparta de Dios. Entonces no debemos de empezar un noviazgo con una persona que aún no ha terminado su proceso de nulidad y que no ha sido declarado como matrimonio inválido. Por tanto, evítate lastimarte a ti misma y lastimar a terceros. O evítate lastimarte a ti mismo y lastimar a terceros. No empieces un noviazgo si aún no eres libre para hacerlo. Otra de las preguntas que nos llegan muy, muy seguido y que es importante tener en cuenta es sobre las personas que son de distintas religiones o de distintos credos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy católico y la mujer a la que yo pretendo no es católica? Vamos a decirlo así, es
cristiana, de una denominación cristiana, pero no es católica. Hay que tener en cuenta varias cosas, ¿no? La principal es qué es lo que enseña la iglesia al respecto. La iglesia siempre recomienda que nuestro cónyuge sea de la misma religión, es decir, que siempre que sea católica o católico. Pero también permite que, bueno, nosotros somos seres humanos y podemos enamorarnos de alguna otra persona que no sea de nuestra misma religión o de nuestro credo. Eh, la iglesia entiende eso y la iglesia permite que esas uniones se den o esos matrimonios se den, pero hay que tener muchas cosas en cuenta. Si yo soy católico, yo tengo la obligación de que mis hijos sean educados en la fe católica. Y si la mujer con la que yo pretendo casarme y tener hijos no es católica, es posiblemente que va a surgir un conflicto, ¿sí? Un conflicto que puede ser muy doloroso, tanto para esa persona como para mí, y motivo de confusión para nuestros hijos. Entonces, lo que recomienda la iglesia es casarte con una persona católica. Si eso no pasa, debes de tener muy en cuenta que las obligaciones que tienes como futura o futuro padre o futura madre. Y la iglesia debe de procurar siempre la salvación de las almas. Y si no están de acuerdo en eso, es un problema bastante grave, porque puede la mujer o el varón católico pueden incluso abandonar la fe. Por esta razón, la Iglesia Católica no es algo que promueva, es algo que permite, pero que no recomienda, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso y hay que ser siempre muy cuidadosos con ese aspecto. ¿Qué pasa si ya estoy en una relación con una persona que no es del credo que yo soy? Bueno, la primera cosa que tienes que hacer es aprender o estudiar muy bien tu fe, vivirla y después ser una persona que no regatea tu fe, que no, que no está dispuesta, una persona que no está dispuesta a abandonar la fe por complacer los deseos o los quereres de la pareja. Sí, porque antes que todo está Dios y su iglesia. Después viene lo que es la pareja. Si no puedes poner a Dios antes que tu pareja, tu matrimonio va a ir directo a la ruina, porque lo único que sostiene un matrimonio, auténtico matrimonio, va a ser Dios. Sin Dios, es muy posible que tu matrimonio no va a ser un matrimonio sano, un matrimonio bueno, y vas a tener demasiadas cruces que no vas a poder cargar o que vas a sentir que te aplastan día con día. Entonces, por esa razón necesitas formarte muy bien en la fe, conocer muy bien tu fe, ser auténtica, católica y em, ser el ejemplo, ¿no? Ser el ejemplo para tu pareja, para traerlo a la fe o traerla a la fe y no abandonar tú la fe que profesas. Es muy importante eso. Bueno, y una tercera pregunta que constantemente nos llega es, ¿cómo le hago si mi pareja y yo caímos en tentación y tuvimos relaciones sexuales? Y no solo una vez, sino constantemente, a pesar de que procuramos vivir según Dios, ¿no? Según lo que Dios manda. Bueno, para eso es importante tener en cuenta, primero que nada, que estamos haciendo mal. Segundo, tenemos que arrepentirnos y confesarnos. Y lo tercero es, y eso es muy importante, bueno, las tres cosas son importantes, ¿no? Saber que estamos haciendo mal, arrepentirnos, confesarnos y identificar los momentos, los lugares
que ocasionan, o los tiempos que ocasionan que nosotros caigamos, ¿sí? Es muy importante. Por ejemplo, si yo sé que cada vez que voy a la cocina y veo un dulce o un pedazo de pastel y sé que no hay nadie, me lo como y peco de comer en exceso constantemente, entonces yo tengo que dejar de ir a la cocina estando la cocina sola, ¿sí? Lo mismo, cuando tú caes, hay un lugar y un tiempo. ¿Dónde? Donde constantemente se cae. Por lo regular siempre es así. Siempre caes en un lugar particular y a una cierta hora, ¿sí? Entonces, tienes que aprender a identificar cuándo es que caes y evitar ese cuándo, ¿sí? O ese lugar. Por ejemplo, si caes cuando te vienen a visitar de noche o cuando vas a visitar a la novia de noche, pues deberías de no hacerlo en la noche. Deberías de visitarla o decir que te visiten con la luz del día. Si caen cuando están solos o se sienten más tentados cuando están solos, pues no estén solos. Procuren estar en un lugar público, a la luz del día, cerca de personas conocidas o más que nada en un lugar donde no estén solos. Pídanle mucho a Dios que les ayude porque en última instancia es Dios el único que nos va a ayudar y a sanar las heridas. La otra cosa es mortificación. Debes de mortificarte ¿con qué? Con algún gusto. Por ejemplo, si te gusta mucho el dulce, procura evitarlo. De esa forma vas fortaleciendo tu voluntad. Si te gusta mucho tomar refresco, procura evitar tomar refresco. Um, Haz alguna penitencia, haz alguna oración. Eso te fortalece la voluntad y te fortalece el espíritu para poder ser dueño de ti y evitar caer con facilidad en las tentaciones. Em, Eso es lo mejor que les puedo decir. Quizás en otro momento profundicemos un poco más los tres temas que tratamos ahora y o abarquemos algunos más. Por favor, no olviden suscribirse, darle like, compartir y también una cosa muy importante que les pido, por favor déjenme sus preguntas en los comentarios, que de esas preguntas vamos a hacer otros videos. Muchas gracias por tomarse el tiempo para ver este video y que Dios les bendiga.